Ante todo, buenos días. Soy el doctor José Yachachín, soy médico neumólogo y en esta oportunidad vamos a realizar lo que es la lectura de una placa de tórax. Primero, ¿para qué nos sirve una radiografía? Como dice acá, tanto para identificar anormalidades como correlacionar los hallazgos patológicos, ¿no? O sea, primero hacemos una historia clínica, examinamos al paciente y cuando hacemos la evaluación de tórax pues podemos encontrarnos con ciertas anormalidades cuando uno examina al paciente. Entonces esas anormalidades pueden ser corroboradas mediante una radiografía de tórax para ver si es que estos hallazgos se correlacionan con la imagen. Entonces cuando hacemos nosotros una radiografía de tórax, primero hay que ver ciertos puntos para nosotros poder hacer una adecuada evaluación de la placa de tórax y sobre todo ver si los hallazgos que voy a encontrar son realmente algo que yo voy a tomar en cuenta. Primero, lo que tengo que verificar siempre es si es que la placa es de mi paciente. Eso es lo primero que uno tiene que hacer, porque a veces ocurre que al paciente le entregan la placa de otro paciente, que le ponen otro nombre y estamos haciendo una evaluación de una imagen que no le corresponde a nuestro paciente. Luego de haber hecho eso, lo siguiente es ver la posición de la placa, si está antero-posterior o posterior-anterior, si es que está rotada, cómo está la penetración de la placa y cómo está la inspiración. Vamos a revisar cada uno de ellos. En la posición o incidencia tenemos dos tipos de incidencias, tanto la posterior-anterior y la antero-posterior. Entonces, esto es el chasis, ¿no? Esto es de donde sale el rayo, y acá el paciente está de espaldas hacia la salida del rayo. Entonces, como vemos, viene el rayo y ese atraviesa todo el tórax, sobre todo la imagen que nos importa acá para que nos sirva como para referencia la importancia de ver cuál es la incidencia, es el corazón, ¿no? Vemos acá el tamaño del corazón. ¿Y qué pasa cuando comparamos con una anteroposterior? Por ejemplo, viene el rayo, acá a diferencia de la posterior anterior, el paciente está mirando hacia el rayo. Entonces, si vemos que viene el rayo, vemos que la imagen o la proyección del corazón en el chasis es mucho mayor en comparación con la posterior anterior. Entonces, de acá nomás vamos deduciendo de que usualmente en las placas antero-posterior las imágenes están magnificadas y es algo que hay que tener en cuenta. Acá tenemos dos placas, las dos son del mismo paciente, sí, tomadas del mismo día. Miren la placa posterior anterior, miren el tamaño del corazón, pero miren en un antero-posterior, ¿no? Diera la impresión de que el corazón ha crecido, aparecen lesiones por acá, ¿no? Pero que en realidad no son lesiones verdaderas, porque en una placa antero-posterior, en una placa posterior anterior, esas desaparecen. Entonces, eso es el primer punto que hay que tener en cuenta. En una placa posterior anterior, ¿cómo sé yo que es una placa posterior anterior? Tengo tres parámetros principalmente. El primero es evaluar la presencia de la burbuja gástrica. Si yo veo burbuja gástrica, esa es una placa posterior anterior. La posición de las clavículas. En la posterior anterior vemos que las clavículas tienen forma de una V, ¿no? Forman una V, entonces puedo decir que es una posterior anterior. ¿Qué más? La posición de las escápulas. Miren, estas son las escápulas. Las escápulas están prácticamente saliendo a los campos pulmonares. Entonces, ese es el otro parámetro para poder evaluar la posición de una placa. Entonces, burbuja gástrica, escápulas fuera de los campos pulmonares y las clavículas en forma de V, cosa que no sucede en una anteroposterior. Acá no hay burbuja gástrica, las escápulas prácticamente están totalmente dentro del campo pulmonar y bueno, acá no se visualiza muy bien lo que es la posición de las clavículas, pero la posición de las clavículas usualmente en una anteroposterior están horizontalizadas. La lateral es otra incidencia importante, ¿de acuerdo? Porque nos permite sobre todo evaluar la evaluación de todo lo que es detrás del esternón. Por ejemplo, acá por ejemplo, si hay un nódulo pulmonar
detrás del corazón yo no lo voy a poder ver. Sin embargo, en una radiografía lateral sí yo voy a poder evaluar esa lesión, incluso evaluar lesiones que probablemente en una posterior anterior o una anteroposterior yo no voy a poder evaluar. El segundo parámetro es la rotación. ¿Cuáles son nuestros parámetros para la rotación? Son las apófisis espinosas, y estas tienen que estar equidistantes de las cabezas de ambas clavículas. Veamos acá, vemos que acá están las apófisis espinosas y vemos que están a la misma distancia de las cabezas de las clavículas, entonces se dice que es una placa que está centrada. Acá vemos algo diferente, tenemos las apófisis espinosas y vemos que hay una menor distancia hacia el lado de la clavícula izquierda. Entonces, acá decimos que la rotación está a la derecha. ¿Por qué decimos a la derecha? Porque miren cómo está la distancia en relación al lado derecho. Entonces, ¿cómo yo puedo decir hacia qué lado está rotado? Viendo hacia qué lado hay mayor distancia. De la apófisis espinosa, acá vemos que hay mayor distancia hacia el lado derecho, entonces la placa está rotada a la derecha. Cosa similar, vemos acá. La mayor distancia está hacia la clavícula izquierda, por eso se dice que la placa está rotada a la izquierda. La penetración. Nosotros decimos que una buena placa está adecuadamente penetrada cuando nosotros podemos visualizar de 4, ¿de acuerdo? Y además podemos ver la columna vertebral detrás de la silueta cardíaca. También nosotros lo que tenemos que hablar es la presencia de los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Del intersticio. Entonces, evaluando todas esas características de la placa, yo puedo decir que una placa tiene una buena penetración, una penetración adecuada. Veamos acá. En esta placa llama la atención, uno, que yo no veo de 4. Segundo, está demasiado blanco, hay demasiado intersticio. Esa placa está insuficientemente penetrada. Acá en este tipo de placas hay que tener mucho cuidado, debido a que pueden aparecer lesiones que solamente es por la falta de penetración. Acá estamos al lado contrario, es cierto, yo veo de 4 a nivel de carina, sin embargo, pues acá no se ven los vasos, el intersticio pulmonar, está ausente prácticamente, ni siquiera se ven los cilios. Esta placa está demasiado penetrada. También hay que tener mucho cuidado al hacer esta evaluación, una evaluación de este tipo de placas, debido a que podemos subestimar lesiones que probablemente se puedan ver en una placa bien penetrada, pero en una placa que está muy penetrada yo no voy a poder ver, entonces hay que tener mucho cuidado. Actualmente, ya en la era digital, prácticamente este tipo de evaluación prácticamente casi ya no se hace mucho, porque uno puede cambiar los contrastes, ¿no? Y de esa manera ya nos evitamos la evaluación de la penetración de la placa. El otro punto importante es ver si es que la placa está en inspiración o en expiración. Una placa bien inspirada, lo que nos hace a nosotros permitir es ver todo el pulmón en su extensión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sé que una placa está bien inspirada? Haciendo conteo de arcos costales. Vamos a ver acá. Veamos acá. Vamos a primero contar arcos costales posteriores. Vemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 podríamos contar. Entonces decimos que, entonces cuando nosotros tenemos este tipo de evaluación, cuando vemos nosotros más de 7 arcos costales anteriores, nosotros podemos decir que la placa está adecuadamente penetrada, que está adecuadamente inspirada, ¿de acuerdo? Pero veamos esta otra placa. Miren, vamos a hacer el conteo de arcos anteriores. 1, 2, 3, 4. Acá ¿cuántos habían? 2, 4, 6 hasta 7. En acá solo tenemos 4, entonces esta placa está inspirada, ¿de acuerdo? Entonces esta placa lo que nos va a hacer es que, como está en expiración, van a aparecer lesiones no necesariamente patológicas, pero que sí pueden aparecer lesiones que solamente sea por el hecho de que, como está en expiración, el pulmón es más pequeño y de acuerdo, y todo el intersticio se está aglomerando y pueden aparecer lesiones que probablemente van a desaparecer en una placa adecuadamente inspirada.
Entonces, ¿cómo hacemos el conteo de arcos? Ya habíamos contado los arcos anteriores, que son estos que forman como una C. ¿De acuerdo? Vemos el primer espacio, perdón, primer arco costal, segundo arco costal, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿De acuerdo? 6 arcos costales anteriores para una placa adecuadamente inspirada o 10 posteriores. Entonces, acá el primer arco costal que acá aparece es el tercer arco, ¿de acuerdo? Porque el primero y el segundo usualmente están superpuestos. Entonces, cuando nosotros vemos el primer arco, en realidad es el tercero. Y vamos contando: tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Entonces, cuando vemos 10 arcos costales, decimos que la placa está bien inspirada. En la placa, para nosotros evaluar las estructuras, hay que ver las diferentes densidades. Entonces, obviamente el pulmón es densidad de aire, ¿de acuerdo? Vemos acá esta estructura que tenemos acá, esta estructura que tiene aire adentro, pero tiene acá un nivel. Vemos acá está el nivel y vemos que está más radiodenso, ¿de acuerdo? O sea, está más blanco. Entonces esto es densidad de agua, ¿de acuerdo? Que ¿dónde más hay agua? Obviamente en el corazón, ¿de acuerdo? Entonces a nosotros nos ayuda para evaluar esa densidad. Entonces es una densidad de agua. Si yo quiero evaluar hueso, pues miro los huesos. Vemos la clavícula. Densidad de partes blandas, me voy a tejido celular subcutáneo, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera uno puede evaluar las diferentes densidades que se encuentran en el pulmón. La otra, antes de poder nosotros evaluar una placa, también hay que conocer mucho lo que es la anatomía básica. Entonces, vemos acá en esta imagen, nos muestran las diferentes estructuras que tenemos que evaluar. Por ejemplo, tenemos las clavículas, ¿de acuerdo? Tenemos las escápulas, tenemos el manubrio y el esternón, vemos que acá está la tráquea, ¿de acuerdo? A este nivel está la carina, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Acá tenemos el hilo pulmonar, ¿de acuerdo? Que corresponde a los vasos pulmonares, ¿de acuerdo? Acá tenemos la arteria pulmonar derecha, y acá tenemos la izquierda, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? El ángulo costofrénico derecho, el costo diafragmático derecho también, tenemos la mama, tenemos el cono de la pulmonar, tenemos la aorta descendente, ¿de acuerdo? Pero este es el arco aórtico, perdón, y esta es la aorta descendente. En la ventana de una placa lateral, una cosa importante es evaluar el espacio retroesternal. Evaluamos el corazón. Usualmente el corazón normalmente debería estar pegado hasta 2/3 en el esternón, en una placa de tórax, ¿de acuerdo? Si está más separado, significa de que hay incremento del aire a nivel de ese espacio external, que puede ser un signo indirecto de atrapamiento aéreo, ¿no? Acá igualmente lo que tenemos que hacer es evaluar, por ejemplo, acá tenemos la aorta ascendente, ¿de acuerdo? La aorta descendente, el callado, los vasos pulmonares, los semidiafragmas. El hemidiafragma derecho es el que está encima. Usualmente el hemidiafragma derecho se ve en toda su extensión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se encuentra el hígado a ese nivel, y usualmente el hemidiafragma izquierdo, que pasa por debajo, no se suele ver en toda su extensión. Por ejemplo, acá vemos este es el hemidiafragma izquierdo, pero que topa al hemidiafragma derecho, y en una placa real vamos a ver de que no puedes verlo en toda su extensión. Entonces, ya habiendo visto lo que es la incidencia, la posición, el tipo de penetración, ya habiendo evaluado lo que es la calidad de mi placa, y habiendo conocido las estructuras básicas de una placa de tórax, lo otro es cómo yo debería de leer mi placa. Lo importante en la lectura de una placa es mantener el orden.
Estas imágenes son sacadas de un libro de Felson, un libro de radiología básica, donde lo que nos dice es que siempre tenemos que empezar en un punto y acabar en el mismo punto. Por ejemplo, cuando dice que vamos a evaluar siempre acá, por ejemplo, todo lo que está por debajo de los diafragmas, ¿no? Empezamos un punto, hacemos una evaluación detallada de todas las estructuras que hay a ese nivel y luego me regreso. Luego de eso doy una mirada rápida de lo que es las estructuras de lo que son huesos, ¿de acuerdo? Y tejido celular subcutáneo, para ver si es que hay alguna estructura a ese nivel. Y me voy hacia el otro lado y hago la misma evaluación, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, vemos acá, vamos a evaluar primero lo que es todo lo que se encuentra bajo los diafragmas. No se ve nada. Vamos a mirar lo que es la parte de huesos, partes blandas. No hay nada, no vemos nada acá. Hay que seguir hablando los huesos, pero miren lo que nos encontramos acá. Miren lo que nos encontramos acá. Acá hay una fractura de arco costal. Acá, aquí y acá. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros no tenemos un orden, se nos pueden escapar este tipo de lesiones. ¿De acuerdo? Por eso es importante siempre seguir un orden. Luego de eso, lo que hago es hacer la evaluación del mediastino. ¿De acuerdo? Empiezo en un punto arriba, voy bajando, miro detalladamente mi mediastino y luego termino evaluando mi silueta cardíaca. Después de haber hecho eso, lo que hago es evaluar los parénquimas pulmonares. O sea, los parénquimas pulmonares son lo último que uno debería evaluar. Entonces, si yo tengo, como yo tengo los dos pulmones, la pregunta es por qué lado empiezo yo a evaluar. Siempre se empieza por el pulmón más sano, ¿de acuerdo? Siempre empezamos por el pulmón más sano. Después de haber evaluado el pulmón sano, evaluamos el pulmón enfermo y luego hacemos la comparación. Acá, por ejemplo, estamos hablando del pulmón derecho, lo evaluamos, luego vamos al pulmón izquierdo y al final hacemos una evaluación comparativa de ambos pulmones. Bien, ahora vamos a ver lo que son los signos radiológicos básicos para evaluar en una plaquita de tórax. Signos de afectación extrapulmonar. Acá lo que tenemos que preguntarnos es, tenemos acá una lesión, acá tenemos otra lesión. La pregunta es, ¿dónde está esa lesión? ¿Está dentro del parénquima pulmonar o está fuera del parénquima pulmonar? Entonces lo que hacemos es medir el ángulo que forma la lesión con la pared torácica. Acá, por ejemplo, forma un ángulo agudo y eso nos dice que es una lesión intrapulmonar. Mientras que en este lado vemos que la lesión forma un ángulo obtuso con la pared torácica y por ende nosotros podemos decir que esa es una lesión extrapulmonar. Eso no siempre se va a cumplir, pero nos puede ayudar a nosotros para poder definir dónde se encuentra esa lesión. El signo de la silueta lo que nos dice es lo siguiente. Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, tenemos el corazón y tenemos una lesión acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando dos lesiones que tienen la misma densidad tocan entre sí, se tocan entre ellos? Simplemente se borran sus límites y no es fácil diferenciar una de la otra. Por ejemplo, acá tenemos el corazón, tenemos esta lesión que está acá, pero las dos lesiones no están al mismo nivel. Entonces yo tranquilamente puedo ver el borde del corazón y puedo ver el borde de la lesión. Sin embargo, miren lo que sucede cuando estas dos lesiones entran en contacto. Ya no puedo distinguir cuál es cuál. Acá, por ejemplo, tenemos una lesión acá que no me permite ver el borde cardíaco del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, pero yo sí puedo ver la silueta, el hemidiafragma. Entonces yo tranquilamente puedo decir de que esta lesión está en el lóbulo superior. Cuando yo no veo el borde cardíaco derecho o izquierdo de una lesión, entonces la lesión está en el lóbulo medio en el lado derecho o está en língula. Si la lesión me borra el hemidiafragma del mismo lado, yo puedo afirmar de que esa lesión se encuentra a nivel del lóbulo inferior. Acá, por ejemplo, vemos una lesión que
me hace signo de la silueta, porque no puedo distinguir entre el borde de la lesión, los límites de la lesión y el borde cardíaco. Entonces es el signo de la silueta, ¿de acuerdo? Entonces ya habíamos dicho que si una lesión me borra el borde cardíaco, entonces yo puedo decir que esa lesión está a nivel de lóbulo medio. Otro signo importante que tenemos que hablar son los signos del colapso pulmonar o atelectasias. Acá lo que nos va a ayudar a nosotros a orientarnos es el movimiento de las cisuras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si se atelectasia el lóbulo superior derecho, entonces la cisura menor va a ser desplazada hacia el mismo lado. Por ejemplo, si se colapsa el lóbulo medio, la cisura menor va a ser desplazada hacia el medio. Y acá vemos que tanto la cisura mayor y la cisura menor son desplazadas hacia el medio de la atelectasia. Si se colapsa el lóbulo inferior, la cisura mayor va a ser traccionada hacia el lado donde se colapsa ese pulmón. Acá, por ejemplo, tenemos una radiopacidad, ¿no? Vemos que esta radiopacidad me está jalando la tráquea, ¿de acuerdo? Me está pinzando. Miren cómo estos espacios intercostales se van cerrando, lo que se llama el pinzamiento, ¿de acuerdo? Y tampoco puedo ver yo el borde de mi diafragma izquierdo. Entonces, incluso miren el borde, ni siquiera se ve el corazón. El corazón está siendo desplazado hacia esta radiopacidad. Entonces yo puedo afirmar con seguridad de que este paciente tiene una atelectasia del pulmón izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente recapitulamos: la tráquea jalada, corazón jalado, pinzamiento de espacios, pinzamiento de arcos costales. Eso es una atelectasia. Acá, por ejemplo, esta es la cisura menor y vemos que la cisura menor normalmente debería estar acá, pero miren dónde está. Ha sido desplazada hacia arriba. Esta radiopacidad me está desplazando la cisura menor, ¿de acuerdo? Y también me está jalando la tráquea. Entonces yo puedo decir que esta es una atelectasia de lóbulo superior. Bueno, acá lo que vemos es esta radiopacidad que me está haciendo el signo silueta con el borde cardíaco derecho. Entonces yo puedo decir que esta lesión está a nivel de lóbulo medio. Hacemos la lateral y lo que vemos es eso, ¿no? Que acá hay una radiopacidad, ¿no? A nivel de lóbulo medio. El otro signo importante es el broncograma aéreo. Entonces, tenemos acá el parénquima pulmonar, en los alveolos, y nosotros vemos que acá viene el bronquio, ¿de acuerdo? Entonces tomamos una plaquetórax, como todo es aire, todo se va a ver de negro, todo se va a ver radiolúcido. ¿Qué pasa si se llena, por ejemplo, estos espacios alveolares con agua, con pus, ¿de acuerdo? Ya no es aire, sino que tiene un contenido, ¿de acuerdo? Entonces, pero la vía aérea ha sido respetada. Entonces tomo el rayo nuevamente, toda la zona que está llena de pus o de agua se va a ver blanco, o sea, radio opaco, y toda la zona que está respetada por esto, que no tiene ningún tipo de contenido, lo que tiene es aire, entonces va a ver más radiolúcido. Acá vemos, ¿no? Vemos esta radiopacidad, pero vemos que dentro de esta radiopacidad hay algunas líneas radiolúcidas, ¿de acuerdo? Que es lo que se denomina el broncograma aéreo. Vamos a hablar del mediastino, ¿no? Acá, para nosotros hablar del mediastino hay que conocer ciertas estructuras que habíamos visto previamente: la tráquea, ¿de acuerdo? Acá está la vena cava superior, la aorta ascendente, el callado aórtico, botón aórtico, acá está el cono de la pulmonar, el hilo pulmonar derecho, izquierdo, el borde cardíaco izquierdo y el derecho, ¿de acuerdo? En mediastino usualmente se dice que normalmente debería tener la misma distancia, o debería ser del mismo ancho que la columna vertebral, o máximo 1 centímetro por fuera de la misma, en una placa postero anterior. Si sobrepasa esos límites, entonces se dice que ese mediastino está ensanchado.
Acá vemos en la placa lateral, nuevamente hablamos las estructuras que ya vimos previamente. Tenemos el espacio retroesternal, tenemos el corazón, tenemos el borde cardíaco izquierdo, tenemos la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar derecha, tenemos la aorta descendente y tenemos el callado aórtico, que ya lo habíamos visto previamente. El mediastino se divide en 3 compartimentos, ¿de acuerdo? La división del mediastino va a depender de la literatura que uno pueda leer. Algunos autores, por ejemplo como el Fenson, lo que te dice es que el mediastino anterior corresponde desde el esternón hasta una línea trazada que pasa por delante de la tráquea y que viene por detrás del borde cardíaco. La otra línea que se traza es una línea que pasa por 1 centímetro detrás de la columna vertebral. Entonces, todo lo que está delante de esta línea es mediastino anterior. Entre las 2 líneas, mediastino medio, y todo lo que está detrás es mediastino posterior, cada una con sus patologías específicas. Entonces vamos a ver patologías del mediastino. Tenemos por ejemplo acá una lesión que me ensancha el mediastino, pero de manera localizada, que puede corresponder tranquilamente a una tumoración, de acuerdo, un quiste, pero que nos da tiempo para ser evaluado. Sin embargo, vemos este otro tipo de ensanchamiento ya más difuso, de acuerdo. Son pocas las patologías que hacen esto y de manera aguda, que tenga un sangrado a ese nivel o que tenga pus a ese nivel, o sea, ambas emergencias médicas, de acuerdo. Cuando vean ensanchamiento difuso, hay que parar la oreja rápido, porque esto puede ser una enfermedad que comprometa la vida. Y cuando ven esto, pueden estar más tranquilos, porque saben de que esto sí nos puede dar tiempo para hacer una evaluación adecuada, siempre y cuando obviamente no esté comprimiendo tráquea, porque eso sí puede ser una emergencia. Como ya hemos visto, el mediastino es todo, ¿no? Por ejemplo, en esta plaquita lo que nosotros vamos a ver es, por ejemplo, miren, estas zonas que están radiolúcidas, ¿de acuerdo? Por fuera del borde cardíaco. Miren acá, esta zona radiolúcida que está por debajo del diafragma. Esto es lo que se denomina es el neumomediastino, ¿de acuerdo? Y lo que nosotros acá vemos, estas zonas radiolúcidas que corresponden a enfisema subcutáneo. Acá por ejemplo vemos nuevamente, vemos el mediastino, pero vemos que acá hay una lesión que está ensachando el mediastino de manera localizada, ¿no? De un solo lado, ¿no? Probablemente esto puede ser ganglios, tranquilamente puede ser una neoplasia tipo linfoma. La otra estructura a evaluar es el corazón, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre evaluamos cuando evaluamos el corazón es el tamaño y la silueta cardíaca. Entonces, lo que hacemos es hacer este cociente. Medimos la mayor distancia de los bordes cardíacos y eso lo dividimos entre la mayor distancia de la pared torácica. Lo normal en una placa postero-anterior, que es donde se evalúa el tamaño de la silueta cardíaca, es este cociente es menor a 0.5. Por encima de 0.5, entonces nosotros podemos afirmar que este paciente tiene un incremento del tamaño de la silueta cardíaca. Vemos acá, vemos el crecimiento de las cavidades. La cavidad, cuando crece la cavidad izquierda, el ventrículo izquierdo, por ejemplo, vemos que la punta del corazón se levanta. Cosa muy diferente cuando se incrementa el ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Vemos acá el gran crecimiento, pero miren lo que sucede con la punta del corazón. La punta del corazón se va hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, vemos crecimiento de la aurícula derecha y la punta del corazón se va hacia abajo, mientras que en el crecimiento del ventrículo izquierdo la punta se va hacia arriba. Esto es una forma, digamos, bastante práctica de poder nosotros evaluar para ver cuál es la cavidad cardíaca que está comprometida en la cardiomegalia.
Otras evaluaciones que tenemos que hacer acá es lo que es la distribución de flujo y la efusión pericárdica. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente que lo estamos sobrehidratando, por ejemplo, entonces uno de los primeros signos que nosotros vamos a ver es lo que se llama la redistribución de flujo. Recuerden que fisiológicamente el agua pues va de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Es lo normal. Sin embargo, miren acá, miren esto de acá, se va hacia arriba, o sea, está haciendo el efecto contrario de la gravedad. Esto es lo que se denomina cefalización del flujo o redistribución de flujo, que es uno de los signos más precoces de congestión pulmonar. Acá, en esta imagen, lo que tenemos, por ejemplo, es un corazón grande, pero algo que llama la atención es que los cilios no se ven claramente. ¿De acuerdo? Los cilios no se ven claramente y vemos que los bordes cardíacos están muy bonitos dibujados, ¿de acuerdo? También delimitaditos. Entonces, cardiomegalia con ausencia de hilios siempre piensen en efusión pericárdica. Ya una forma mucho más severa de lo que hemos visto acá, lo que es la cefalización o restricción de flujo, es lo que encontramos acá, ¿no? Vemos la cefalización del flujo, pero ya vemos lesiones alveolares difusas, ¿de acuerdo? En alas de mariposa, ¿no? Acá está, del centro hacia afuera. Estas son las alas de la mariposa, entonces lo que es un edema agudo de pulmón. Otra cosa importante es evaluar el hilo pulmonar y sobre todo los vasos pulmonares. Miren acá estos vasos pulmonares que son bien prominentes, y miren este cono de la pulmonar, también es bien prominente. Entonces acá lo que estamos hablando es de una hipertensión pulmonar, pero obviamente esto es una hipertensión pulmonar pues ya de las más avanzadas. Otra cosa que tenemos que hablar bien es el espacio pleural. Entonces para eso nosotros tenemos que evaluar los ángulos, el ángulo costodiafragmático y el costofrénico, ¿de acuerdo? El ángulo costodiafragmático nosotros tenemos que ver que termine en punta, ¿de acuerdo? Porque si acá vemos que no termina en punta, hay que ponernos a pensar de que hay algo ahí que me está impidiendo poder ver la característica típica del ángulo costodiafragmático. Estos ángulos siempre tienen que estar libres, normalmente. Acá, por ejemplo, lo que nos llama la atención es esta zona más radiolúcida en relación al parénquima pulmonar, ¿de acuerdo? Contralateral. Vemos que hay ausencia de intersticio, ¿de acuerdo? Porque acá no se ve nada de intersticio, ¿de acuerdo? Y vemos esta línea que está acá, y vemos que acá sí todo el intersticio está aglomerado. Entonces, esta zona radiolúcida que me está empujando el mediastino, porque miren dónde es el corazón, ¿de acuerdo? Y vemos esta línea que está acá y ausencia de intersticio. Esto es lo que se denomina un neumotórax, ¿de acuerdo? Entonces, un neumotórax, vemos que es esta zona radiolúcida donde no se ve intersticio, y que además me está desplazando las estructuras hacia el lado contralateral, ¿de acuerdo? Eso es un neumotórax. Y esto lo que se encuentra acá es el muñón de colapso. La otra patología frecuente es la efusión pleural. Acá vemos esta zona radiolúcida, radiopaca, ¿de acuerdo? ¿Qué hace esto de acá? Miren esta curvita. Miren, esto de acá es de lo que se denomina una curva de Damazón. Esto es típico de una efusión pleural. Por ejemplo, acá, igualmente, vemos esta curva que está acá, que es la curva de Damazón, ¿de acuerdo? Y vemos toda esta radiopacidad. Pero a diferencia, por ejemplo, de una telectasia, la efusión pleural lo que hace es empujarte todo. Miren dónde está el corazón. A diferencia de la telectasia que te jalaba todo, no, empuja, ¿de acuerdo? Entonces, curva de Damazón, radiopacidad homogénea que me desplaza estructuras, efusión pleural. Y acá tenemos dos en uno. Tenemos una lesión, tenemos acá el muñón de colapso, tenemos esta zona radiolúcida que no se ve intersticio en el mismo, y acá vemos un nivel. Esto es lo que se denomina un hidroneumotórax. O sea, tienes aire y tienes agua. O sea, el aire es todo esto que está acá y el agua es lo que está acá abajo.
que es la zona más radiopaca. Acá vemos esta tumoración que está acá y que tiene una forma de un limoncito, que justamente es una lesión que está a nivel de las cisuras. Esto corresponde a lo que se denomina un tumor fantasma, que son signos de congestión pulmonar. Y acá ya nuevamente vemos esta lesión que se encuentra a nivel de la pared torácica, o sea que tiene un compromiso extrapulmonar. En la evaluación de los pulmones hay que recordar que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, ¿no? El lóbulo superior y el lóbulo inferior. Esto ya lo vimos. Veamos acá nuevamente. Tenemos esta radiopacidad que me borra el borde cardíaco derecho. Esta lesión está en el lóbulo medio. Ya la habíamos revisado. Y vamos a ver los dos tipos de patrones predominantes. Si la lesión está a nivel del alveolo, patrón alveolar o patrón consolidativo, y si la lesión está a nivel de intersticio, es un patrón intersticial. Veamos. Patrón alveolar o consolidativo, como acá dice, el aire es reemplazado por exudado o transudado, ya cosa que ya vimos cuando vimos cómo se forma el broncograma aéreo, ¿no? La zona del alveolo, que normalmente debería contener aire, pues se llena de agua o se puede llenar de pus, ¿de acuerdo? Y entonces eso lo que provoca son estas radiopacidades, ¿de acuerdo? Pero acá vemos que hay estas zonas radiopacidas que vimos que son la zona donde no fue ocupada por aire, donde no fue ocupada por el exudado, ¿de acuerdo? Y esto se ve como una zona radiopaciada porque esto es aire. El patrón intersticial, vemos acá, esa clasificación nos dice que hay patrón lineal, reticular, nodular, biresmerilado. Otra clasificación, igual lineal, reticular con lo que es este panal de abeja, el patrón nodular y el patrón reticulonodular, o sea, la fusión de ambos, ¿de acuerdo? Para fines prácticos, acá vemos un patrón lineal intersticial, ¿no? Vemos acá, miren, puras líneas. Obviamente esta plaquita tiene muchos patrones, ¿de acuerdo? Pero miren acá. Esto es lo que es patrón lineal. Son líneas. Acá ven. Líneas. Patrón lineal. Acá igual. Patrón reticular de tipo lineal. ¿De acuerdo? Igual acá. Más grosero. Patrón lineal, patrón reticular, ¿de acuerdo? Acá igual. Vemos el tipo de patrón lineal, diferentes tipos de patrones lineales. El patrón nodular se divide en micronodular, cuando son micronódulos de 3 a 5 milímetros, nodular de 5 milímetros a 3 centímetros y masas más de 3 centímetros. Acá vemos un patrón micronodular, pequeños, todos son del mismo tamaño, de distribución difusa, ¿de acuerdo? Cuando uno ve esta plaquita, el paciente es de acá de Lima, sin viajes a la selva, esto es una tuberculosis de tipo miliar. Si el paciente viene de la selva, hay que pensar que esto también puede ser histoplasmosis. Patrón nodular, vemos acá una lesión nodular, que incluso diera la impresión que estuviera necrosándose, porque vemos una zona más radiolúcida dentro de la zona radiopaca, y acá vemos el otro nódulo. ¿De acuerdo? Esto correspondía a una granulomatosis con poliangiitis. Masas pulmonares múltiples, de acuerdo, usualmente está asociado a cáncer de testículo. ¿De acuerdo? Patrón biresmerilado. Usualmente la placa no es la mejor imagen para hablar de biresmerilado, pero acá en esta placa lo que podemos ver es una placa pues muy grosera en lo que es el patrón biresmerilado. Vemos como si todo el pulmoncito estuviera sucio, ¿de acuerdo? Acá ven, bilateral. Usualmente esto corresponde a neumonía intersticial no específica, ¿de acuerdo? Pero como vamos a evaluar en la tomografía, la imagen más adecuada para evaluar este tipo de patrón, ese patrón de biresmerilado, es la tomografía. Y por último vamos a ver lo que es rápidamente lo que son lesiones cavitarias, que usualmente se dice que es un espacio ocupado por gas.
en una opacidad que puede ser una consolidación, un nódulo o una masa. El quiste es una lesión que puede tener tanto aire como líquido y que está bien delimitada y su grosor no es mayor a 1 milímetro. Usualmente se dice que el quiste está rodeado de parénquima pulmonar normal. Y la bula, que es contenido aéreo, es mayor a 1 centímetro, que el grosor es menor a 1 milímetro. ¿De acuerdo? A veces es muy difícil distinguir entre una u otra, e incluso los nombres se usan de manera indistinta. Acá es una cavidad, ¿no? Vemos esta radiopacidad, pero que tiene una zona radiolúcida al centro, ¿no? Esto acá en Perú es tuberculosis. Esto es una lesión cavitaria, vemos esta radiopacidad de paredes gruesas con una zona radiolúcida dentro de ella, es una cavidad. Acá vemos otra, vemos esta lesión que está acá, vemos esta zona radiopaca que tiene un nivel que me diferencia entre la zona radiolúcida y esta zona radiopaca. Esto es lo que es un absceso pulmonar. Acá, mucho más grosero, tenemos diferentes lesiones cavitarias, ¿de acuerdo? Una acá, una acá. Vemos las paredes gruesas, ¿de acuerdo? Que tienen dos diferentes densidades, una zona radiolúcida y una zona radiopaca, y esto corresponde también igual a abscesos pulmonares. Quiste, vemos esta gran lesión que está acá, esta gran lesión radiopaca, ¿de acuerdo? Que vemos que está rodeada de parénquima normal. Esto corresponde a un quiste hidatídico. Una bula, vemos acá esta línea delgada, ¿no? Está por acá, ¿no? Que está contenida de aire. Esto es lo que se llama una bola. Algunos también lo pueden llamar un quiste de tipo aéreo. Como les comentaba, a veces es muy difícil, a veces incluso entre los neumólogos no usamos los términos de manera indistinta. Muchas gracias.